Mi sable jamás saldrá de su vaina por opiniones políticas. José de San Martín, Buenos Aires, 10 de febrero de 1824. Un hombre cansado llega al muelle, acompañado de una niña. Lleva pocas pertenencias, ropa, correspondencia, libros, algunos recuerdos y su sable. La despedida es triste y seca, no hay pompa ni honores. El hombre y su hija abordan el Lavallonés, un buque mercante francés, y se disponen a iniciar un viaje sin vuelta atrás. José de San Martín, el hombre que fue el artífice y brazo ejecutor de la liberación de medio continente, abandonaba así la tierra por la que entregó su vida. El nombre de José de San Martín es sin lugar a dudas el nombre que todos tenemos a flor de piel cuando se habla de historia latinoamericana, y más si uno es oriundo de Perú, Argentina o Chile, donde este personaje es elevado a padre de la patria y héroe nacional, una suerte de equivalente a Jesucristo laico para la historia nacional. Por esta razón, la educación estatal, privada y pública se ha encargado, desde los niveles más bajos, a transformar a este hombre de carne y hueso en una figura mitológica al nivel de Hércules o Aquiles, evitando así que la gran mayoría de personas tenga una imagen realista de quién fue el hombre José de San Martín. Si bien es verdad que hay muchos aspectos del hombre que son dignos de admiración, su inteligencia, estrategia, espíritu, hay otros que han sido ocultados para no deformar la imagen sacralizada que se tiene de él. Pero como a nosotros nos chupa la pija el Estado-Nación, les vamos a contar la historia de San Martín lo más desmitificada posible, sin caer en sacralizaciones nacionalistas ni en anglofobia barata. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, por entonces un pueblo militar del Imperio Español. Su familia era española, su educación y costumbres fueron españolas y su mentalidad fue europea. Algunas teorías dicen que San Martín era hijo de Diego de Alvear, un soldado español, y Rosa Guarú, un indígena guaraní, lo que explicaría su marcada piel morena y afinidad futura con los pueblos originarios. Pero la verdad es que esta teoría no tiene demasiadas bases. Su padre, Juan de San Martín, fue gobernador de Misiones hasta que en 1784 se van a España. Por aquel entonces, José tenía 6 años. En España, entra al Real Seminario de Nobles de Madrid, aprende francés, matemáticas y esgrima. Por aquellos años, la Ilustración comenzaba a permear en los círculos académicos de élite en los que se movía el joven San Martín. A los 11 años, entra al Real Ejército de Su Majestad. Durante casi 22 años, de 1789 a 1811, San Martín combate para el rey Carlos IV y Fernando VII. José pasaría más tiempo al servicio de la corona que luchando para la independencia. Participó en la Guerra del Rosellón, la guerra contra Inglaterra y en la Batalla de Bailén, donde fue ascendido a teniente coronel. También participó en campañas españolas en el norte de África. Esta identidad de militar del Imperio Español daría un giro inesperado en 1808. Un hombre venía asolando Europa hace años y tenía las monarquías europeas al pie del cañón. Su nombre, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses. Desde la Revolución de 1789, la República Francesa no había parado de lanzar campañas de invasión con el pretexto de defensa por toda Europa. Y ahora con Napoleón I a la cabeza del Imperio francés, la amenaza era mucho más seria que antes. Carlos IV era un rey débil, por lo que su ministro, Manuel Godoy, llevaba gran parte de la política imperial. Una de esas políticas fue la alianza con Napoleón. Fruto de esta desigual alianza, llegaría la batalla de Trafalgar en 1805,
donde España perdería casi toda su marina de guerra y quedaría dependiendo casi al 100% de Francia. En 1808, Napoleón solicita a España el permiso para cruzar tropas rumbo a Portugal. Godoy acepta, pero esto es una trampa. La Grande Armée entra y no se va. Napoleón había invadido España con el beneplácito de la familia real, derroca a Carlos IV y obliga a abdicar a Fernando VII. José de Bonaparte es puesto como rey títere de España. Así comienza en España la conocida Guerra del Francés o Guerra de Independencia. Por aquellos años, San Martín se había empezado a impregnar de liberalismo ilustrado. Se rodeaba de afrancesados, liberales y masones, hombres que ven a Napoleón como un progresista modernizador. En este ambiente, conoce las ideas de soberanía popular, república e independencia colonial. A su vez, entra en combate contra las fuerzas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia Española, combatiendo en Arjonilla y Bailén, primer gran derrota de un ejército napoleónico. San Martín aprendería lecciones importantes de combatir contra las tropas del pequeño corso. La guerra contra el francés fue dura y cruel. Ciudades enteras son arrasadas, hay levantamientos populares y Francia se desangra perdiendo miles de hombres en tierras ibéricas. Para Napoleón, España fue Vietnam. En otro video nos adentraremos en por qué las potencias no pueden controlar situaciones de guerra de guerrillas y cómo se podría planificar desde este eje un método de defensa anarquista. San Martín comprende que el imperio español estaba condenado. Como todo imperio, su decadencia económica venía desde hace años y la invasión de Napoleón era nada más el puntapié final. En Cádiz, el epicentro del liberalismo español, San Martín entra en contacto con una sociedad secreta, los Caballeros Racionales, predecesora de la futura Logia Lautaro. Los postulados de esta sociedad política eran derribar el absolutismo, expandir las ideas liberales, impulsar la independencia americana para debilitar a la monarquía y colaborar con Inglaterra. En 1811, San Martín renuncia legalmente al ejército español mientras está en servicio. Por aquel entonces, ya estaba en contacto estrecho con logias liberales y agentes británicos. San Martín desembarca en Londres y se reúne con personajes que serían claves para la historia americana: Carlos María de Alvear, Andrés Bello, Tomás Guido, Francisco de Miranda y el agente británico Lord Macduff. Allí formalmente ingresa a la Logia Lautaro. En Londres se define un plan continental: debilitar a España, liberar a América desde el sur, crear nuevos estados y formar cuadros militares profesionales en América. San Martín recibe su misión: viajar a Buenos Aires para liderar militarmente el proyecto revolucionario en el sur. La verdad es que los ingleses se aprovecharon de las ansias progresistas de estos hombres para darle otro golpe de gracia al Imperio Español y evitar que América cayera bajo influencia francesa. Para entender por qué se dio el declive del Imperio Español, los invitamos a ver el episodio ¿Por qué caen los imperios? El 9 de marzo de 1812, San Martín llega a Buenos Aires, no como un patriota emocionado llamado por su tierra natal, sino como un agente político entrenado y un militar profesional europeo. En Buenos Aires, San Martín era un desconocido total, pero los agentes de la Logia Lautaro, Tomás Guido y Alvear, que se habían estado infiltrando en la política local, consiguen ponerlo al mando del cuerpo de granaderos a caballo, tan solo 7 días después de llegar. No lo ponen por fama y mérito, lo ponen por la misión. Mientras San Martín arma sus granaderos con sus tácticas napoleónicas, el litoral es un desastre. Buenos Aires corre el riesgo de un ataque realista por el Paraná. El primer triunvirato veía a San Martín como un extranjero sospechoso, riesgoso y ambicioso.
Querían estudiarlo un poco antes de enviarlo a combate, pero la situación empeora y los realistas avanzan. Los pueblos del litoral quedan a merced de saqueos, lo que llevó al colapso del primer triunvirato en octubre de 1812, en un golpe apoyado por la logia Lautaro. El segundo triunvirato, Peña, Jonte y Paso, estaba fuertemente influido por la logia Lautaro, principalmente por Alvear y San Martín, quienes movían muchísimo el tablero político. El nuevo triunvirato le da la libertad de acción a San Martín. El gobierno le da una misión: ir al norte de Buenos Aires y al sur de Santa Fe para hostigar el desembarco realista. Esta era la oportunidad de demostrar la eficacia de su regimiento. San Martín estudia el terreno y planifica una emboscada táctica. La estrategia militar era algo nuevo en las Provincias Unidas. La guerra, hasta ese momento, había sido pura voluntad y estampidas. San Martín ordena a sus granaderos ocultarse detrás del convento y esperar a que las tropas realistas desembarcaran confiadas. Una vez las tropas realistas forman en la playa y se disponen a marchar sobre tierra adentro, San Martín lanza una carga envolvente de caballería. El combate de San Lorenzo duró alrededor de 15 minutos. En medio del combate, San Martín cae de su caballo y 2 granaderos lo protegieron del enemigo mientras se reincorporaba. Uno de ellos murió. Esta es la versión oficial del parte de batalla del propio San Martín. La identificación de Juan Bautista Cabral como el granadero muerto heroicamente es muy posterior y basada en relatos orales. Ningún parte oficial lo menciona. No hay evidencia histórica sólida de que hiciera nada de lo que se nos enseñó en el colegio. Eso es parte de la propaganda, quiero decir pedagogía, que nos da el Estado para generar un mito nacional y moralizador. A su vez, a mediados del siglo XIX, las provincias argentinas rivalizaban por aportar héroes a la historia argentina. Corrientes impulsó la figura de Cabral en este contexto. La verdad es que la escaramuza de San Lorenzo permitió al gobierno porteño crear un héroe y proyectó a San Martín a su siguiente misión: tomar el mando del Ejército del Norte. Después de San Lorenzo, San Martín ve que las Provincias Unidas son militarmente inviables. Belgrano vuelve de 2 derrotas aplastantes en Vilcapugio y Ayohuma. El Alto Perú está blindado por el ejército realista más fuerte del continente. San Martín entiende que coordinar una campaña militar al norte desde Buenos Aires es imposible. En 1814, San Martín es nombrado jefe del Ejército del Norte en reemplazo de Belgrano. San Martín lo acepta para ir a inspeccionar el frente y ve una situación preocupante. La tropa estaba agotada, indisciplinada y los mandos estaban fracturados. San Martín escribe a Tomás Guido: «Yo no he venido a hacer la guerra al Alto Perú. Mi destino es Chile y Perú». Con la excusa de que necesita recuperarse de su enfermedad, pide el cargo de gobernador intendente de Cuyo. Él ve a Cuyo como la puerta de los Andes. En Mendoza inventa un sistema de reclutamiento: fábricas de uniformes, herrerías de cañones, hospitales, rutas de montaña, redes de espionaje en Chile y propaganda antirrealista. Los realistas derrotan a los chilenos en Rancagua y toman el control total del país. Los chilenos liberales cruzan los Andes hacia Mendoza. San Martín entiende que Chile es un punto clave para quebrar el virreinato. Si toma Chile, obtiene el Pacífico, y con el Pacífico puede atacar Lima por el mar. San Martín se alía con O'Higgins y los chilenos, convirtiendo hacia Mendoza en un microestado militar binacional. Durante 4 años, de 1814 a 1816, San Martín construye el Ejército de los Andes con una estructura profesional de mando y entrenamiento al estilo europeo. San Martín presiona indirectamente a los diputados reunidos en Tucumán para declarar la independencia del Reino de España. Esto tenía una razón más técnica que filosófica. Mientras el virreinato siguiera siendo parte del Imperio Español,
España tenía fundamento jurídico para pedir ayuda internacional contra la rebelión de los criollos. Sin independencia, la campaña iba a ser ilegítima en términos legales. Con la declaración de independencia formalizada, San Martín pone en marcha su plan que había preparado por 2 años, inspeccionando el terreno, realizando incursiones y estudiando el cruce de Napoleón por los Alpes. En enero de 1817 comienza el cruce de los Andes. El ejército de los Andes no parte en bloque, sale escalonado en 6 columnas con días de diferencia. En total, eran unos 4.200 hombres, más de 10.000 animales y entre 16 y 22 piezas de artillería, principalmente cañones livianos y obuses. El cruce se realiza por 2 pasos principales, Los Patos y Uspallata. La marcha inicial es lenta y controlada, campamentos cortos y silencios estrictos. El ascenso trae un frío inhumano. En los pasos más altos, las temperaturas llegan a los -15 grados por las noches. Las sendas son estrechas y los vientos constantes. El momento más peligroso fue el descenso. El cansancio tenía la tropa débil y las bajadas abruptas, llenas de hielo y barro, vuelven la travesía en una operación mortal. Muchos hombres y mulas caen al vacío, otros tantos se enferman y mueren por disentería, y otros sucumben al frío. San Martín cruza por Los Patos, el paso más largo, alto y duro, ya que desde allí podía dirigir la columna principal, a diferencia de Napoleón, quien cruzó los Alpes en plenitud física. San Martín cruza en condiciones físicas desfavorables. Tenía úlceras gástricas crónicas, problemas respiratorios y fuertes dolores físicos. Gran parte del cruce lo realiza en camilla o a mula, no en un glorioso caballo blanco. Tampoco solía marchar al frente, sino que se movía entre el centro y la retaguardia, lo que le permitía supervisar el ritmo. Tampoco arengaba a la tropa, sino que daba órdenes breves y escritas a sus oficiales. El cruce completo duró unos 15 o 20 días. Al llegar al Valle Central de Chile, la tropa estaba exhausta. De los 4.200 hombres que habían partido de Mendoza, llegaron 3.500 nada más. El cruce de los Andes es sin duda una de las campañas militares más impresionantes a nivel técnico y logístico de la historia americana. No fue un milagro ni suerte, fue ingenio militar y planificación extrema. Si bien el ejército de los Andes está agotado físicamente, el mando y la disciplina están intactos. Los realistas avanzan hacia ellos, pero están desinformados. Esperan un ataque por otro punto. San Martín decide no darles tiempo. A comienzos de febrero de 1817, la vanguardia detecta fuerzas realistas cerca de la cuesta de Chacabuco. San Martín toma una decisión osada: atacar de inmediato. El plan era simple: 2 columnas principales, una al mando de Soler y la otra de O'Higgins, que atacaran simultáneamente sobre el flanco y la retaguardia. El objetivo: romper, no destruir. Pero el plan sale mal. O'Higgins no espera la señal. Apenas ve al enemigo, se lanza sobre ellos antes de tiempo. Esto expone al ejército criollo, rompe la sincronización y obliga a San Martín a improvisar. San Martín ordena a Soler acelerar el ataque y refuerza el frente para evitar el colapso de O'Higgins. Esto convirtió el combate en un caos lleno de choques frontales, confusión y fuego desordenado. Gracias a la capacidad de improvisación de San Martín, las fuerzas de Soler logran penetrar por el flanco y desarmar a los realistas, quienes se ven obligados a retirarse en fuga. La batalla duró unas pocas horas y resultó en la destrucción del poder español en Chile Central. El 14 de febrero de 1817, San Martín entra en Santiago de Chile. En la batalla de Maipú, San Martín y O'Higgins derrotaron definitivamente al ejército español, lo que eliminó la amenaza enemiga en el país y le permitió a San Martín organizar la expedición al Perú, el verdadero objetivo. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla. Para avanzar sobre el Perú necesitaba dinero,
hombres y respaldo político de Buenos Aires, pero la situación en el Río de la Plata iba a dificultar el plan de San Martín. En 1819 estalla un conflicto interno, el directorio y el proyecto centralista pierden legitimidad, cae la autoridad unificada y cambian los gobiernos a ritmo frenético. En 1820 cae el directorio tras la derrota de José Rondó en la batalla de Cepeda frente a los caudillos federales Estanislao López y Francisco Ramírez. Esto resulta en la disolución del Congreso y Buenos Aires queda sin autoridad nacional. El Estado centralista colapsa por el exceso de coerción central a través de impuestos tiránicos, levas obligatorias y guerras ajenas a los intereses provinciales. Por otro lado, la élite porteña temía a San Martín. Su creciente prestigio y el control del ejército de los Andes le generaba desconfianza. Se lo empezaba a ver como un caudillo en potencia o un pequeño Napoleón. Cuando Buenos Aires intenta usar el ejército de los Andes para la guerra civil de 1820, San Martín se niega. Esa negativa rompe el vínculo definitivo con el poder porteño. San Martín prefiere la campaña continental antes que las luchas de poder locales. El ejército de los Andes sobrevive gracias a Chile, los botines capturados y a recursos privados de terratenientes y mercaderes. El 20 de agosto de 1820, la expedición libertadora zarpa de Valparaíso. El 8 de septiembre, San Martín desembarca en Perú. Desde ahí, inicia la campaña que llevará, 2 años después, a la proclamación de independencia del Perú. San Martín asume como protector del Perú, pero Perú no es Chile, es el centro del poder virreinal, con élites realistas, economía destruida y una sociedad sin tradición republicana. La independencia no crea orden, crea vacío de poder. El problema es estructural. Intenta imponer libertad política desde arriba, sin cooperación voluntaria generalizada. Esto lo lleva a gobernar de forma un tanto dictatorial, sin constitución, reuniendo funciones ejecutivas, militares y legislativas. Dicta decretos y nombra funcionarios a gusto. A pesar de esto, su autoridad no tiene un verdadero respaldo social ni contractual. Su proyecto continental empieza a desmoronarse. En 1822 se encuentra en Guayaquil con Simón Bolívar para resolver el final de la Guerra del Perú. Para este entonces, San Martín no era más que una figura simbólica, sin poder ni capacidad real, en tanto y en cuanto había sido abandonado por completo por Buenos Aires, y Chile ya no puede sostener la campaña. La negociación entre los próceres fue tensa. Ambos buscaban la independencia continental, pero desde lógicas opuestas. San Martín pensaba en un orden estable, incluso con fórmulas monárquicas constitucionales si era necesario para evitar el caos. Bolívar, en cambio, quería concentrar la conducción militar y política de la guerra final bajo su mando absoluto. San Martín entiende que Bolívar no aceptará compartir el liderazgo y que seguir implicaba disputar el poder, dividiendo fuerzas y prolongando la guerra. José de San Martín entiende que su ciclo político y militar había concluido. Arriba a Buenos Aires a finales de 1823, tras la muerte de su esposa, Remedios de Escalada, con quien se había casado en 1812, cuando él tenía 34 años y ella tan solo 14. En Buenos Aires encuentra un ambiente político adverso. Todos desconfían de él. Todos los bandos lo ven como un actor peligroso y él se niega a tomar partido por ninguno. No encaja ni en el centralismo porteño ni en el federalismo armado. La idea de patria por la que él peleó ya no existe. En 1824, ante la imposibilidad de vivir en paz y evitar ser arrastrado a un conflicto interno, decide partir a Europa con su hija Mercedes, de 8 años.
El 10 de febrero de 1824 se embarca en el bergantín francés La Payonnaise, rumbo a Francia. Tiene una breve estancia allí y luego se dirige a Londres, donde vive desde 1824 a 1825. Allí se rodea de círculos liberales y prioriza la educación de su hija. Se mantiene informado de lo que ocurre en América, ve de lejos el ascenso y caída de Bolívar y mantiene correspondencia con viejos compañeros de armas. En 1830 ocurre un hecho casi olvidado por la historia. San Martín intenta volver a Buenos Aires después de años de exilio voluntario, pero antes de desembarcar, recibe información clara. Su presencia es una amenaza para todos los bandos. Incluso hay amenazas de detención o asesinato. El país estaba dividido entre unitarios y federales. Hay represión, exilios, confiscaciones, ejecuciones entre todos los bandos. En la costa de Buenos Aires deciden no desembarcar. Da la orden de regresar a Europa. Una vez más, está claro que la Argentina independiente no tiene lugar para el hombre que la ayudó a nacer. San Martín se instala definitivamente en Boulogne-sur-Mer en 1848, una ciudad portuaria del norte de Francia. La elige por costo de vida bajo, clima más estable para su salud y anonimato. Vive en una casa modesta frente al mar, sin vida social relevante ni participación política. Llega ya muy enfermo, padece problemas respiratorios, reumatismo y una progresiva pérdida de la vista. Su situación económica es ajustada, depende de una pensión irregular y del apoyo de amigos. Mantiene una rutina simple, caminatas cortas, lectura dictada y correspondencia. Desde allí escribe cartas, condena la política facciosa, advierte sobre la violencia interna e insiste en la educación como base de cualquier orden duradero. Rechaza ofertas de volver o involucrarse. Su retiro es definitivo. El 17 de agosto de 1850, San Martín muere a los 72 años mirando el mar, lejos del poder y del país por el que luchó. San Martín fue extraordinariamente consecuente con lo que pensaba. No buscó poder personal, evitó el caudillismo y rechazó usar la fuerza para dominar la política interna. El problema no fue su coherencia, sino las premisas filosóficas desde las que pensaba el orden político. San Martín creyó que el poder puede concentrarse de forma transitoria y luego devolverse sin consecuencias. Como vimos, fue protector del Perú, instaurando una dictadura provisional con autoridad excepcional. Siempre confió en que el poder puede autolimitarse si quien lo ejerce es virtuoso. La verdad es que el poder no se autolimita, ya que no depende de la moral del gobernante, sino de incentivos, y una vez creado, busca perpetuarse. San Martín es la excepción moral, pero diseña sistemas para hombres que no lo son. Su error es creer que la virtud individual puede reemplazar límites estructurales al poder. A su vez, deposita una fe enorme en la educación cívica como solución al caos político. Cree que pueblos educados elegirán orden, libertad y moderación. El problema es que la educación no tiene nada que ver ni cambia incentivos. No elimina la lucha por el control del aparato coercitivo y no impide que facciones usen el Estado para extraer rentas. El orden no surge de la educación moral, sino del intercambio voluntario, la delimitación de la propiedad y los costos reales a la violencia. San Martín confunde formación cultural con estructura institucional. Nunca fue un republicano entusiasta. Sospechaba, con razón, que la república podía degenerar en faccionalismo violento, pero su error fue pensar que el problema era la forma y no el principio mismo de autoridad central. Una república sigue siendo un monopolio de coerción. Cambia el discurso, no la lógica,
y reemplaza al rey por mayorías, partidos o caudillos. San Martín intuyó esto, pero no dio el paso final, rechazar el monopolio político en sí. Por esa razón, queda atrapado entre monarquía constitucional, república tutelada y dictadura provisoria, todas variantes del mismo problema. San Martín cree que renunciar al poder lo salva del problema político. Esto es trágicamente ingenuo. El poder no desaparece porque uno se retire, simplemente pasa a manos de quienes sí quieren usarlo. Al no destruir la lógica del poder, solamente se aparta de ella. El resultado es que los menos escrupulosos ocuparán el espacio. Esta crítica no pretende negar a San Martín en absoluto, sino explicarlo como un hombre coherente, atrapado en un marco conceptual insuficiente. José de San Martín fue moralmente superior a su tiempo, pero filosóficamente incompleto. Entendió que el poder corrompe, que la política facciosa es destructiva y que el Estado tiende al abuso, pero nunca aceptó la conclusión radical, que ninguna forma de poder centralizado puede ser compatible con la libertad sostenida. Tal vez, por miedo de que hacerlo invalidara la causa de su vida. Su tragedia no es personal, es la tragedia del ilustrado honesto, que intenta fundar libertad desde arriba, cuando la libertad solamente puede surgir desde abajo, sin monopolios, sin redentores y sin estados que prometan limitarse. Cuando el hombre murió, el mito nació enterrando al personaje real. La historia se convirtió en mito y el mito en religión estatal. Sin mucho margen de duda, el propio Libertador habría detestado lo que ocurrió con su figura y su causa. Toda su vida detestó el personalismo y sabía que el mito simplifica y falsifica. San Martín no fracasó como hombre, fracasó la idea de que la libertad puede fundarse desde el poder. Su vida demuestra que la virtud no alcanza cuando el sistema está mal diseñado. Por eso, fue negado en vida y sacralizado en muerte. El hombre que existe no vale y el muerto es útil. San Martín no fue el padre de ninguna patria, fue algo más incómodo, un hombre que intentó limitar al poder y que terminó demostrando que el poder no se deja limitar. La pregunta no es qué haría San Martín hoy si viera nuestros estados cada día más corruptos e inmanejables. La pregunta es por qué seguimos necesitando mitos si en teoría somos libres. Como dijo el propio San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada.